Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis de la Universidad de AFIT, donde todos pueden aprender sin la necesidad de carnet. Hoy nos encontramos desde la fábrica de aprendizaje de la universidad y nuestro tema de hoy son las nuevas propuestas de enseñanza de aprendizaje que tiene previsto la universidad. Por eso me acompaña Claudia María Sea Restrepo, que es la vicerrectora de aprendizaje, Gabriel Jaime Arango, que es el director de formación integral, y Natalia Franco, del Centro de Integridad. Bienvenidos. Para comenzar, es pertinente que las personas que nos ven entiendan por qué la universidad está tan convencida de ofrecer oportunidades y mecanismos de enseñanza diferentes a los tradicionales. Por eso quiero que me respondas, Claudia. Bueno, entonces nuestro proyecto educativo institucional es un modelo centrado en el estudiante y por lo tanto su modelo pedagógico está basado en pedagogías de aprendizaje activo que hacen necesario el día de hoy que empecemos a trabajar en cómo realmente ese proceso de enseñanza y aprendizaje hace que esa experiencia de aprendizaje sea una experiencia de vida, una experiencia significativa que pueda desarrollar en forma integral a ese estudiante en sus valores, en esas competencias de liderazgo, ese emprendedor, un profesional, en el área disciplinar en el cual se va a desempeñar en un futuro y que pueda también pues, ser un gran aporte para nuestra sociedad. Bueno, y le quiero preguntar a Gabriel Jaime, si esto es una transformación de, pues, como el proyecto educativo o esto es una manifestación del mismo. Creo que es una manifestación del espíritu del proyecto educativo encarnado en el modelo pedagógico que decía la vicerrectora, porque en el modelo pedagógico es donde se diseñan las estrategias, por decirlo de alguna manera, los caminos, los procedimientos, los métodos con los cuales los alumnos van a lograr el aprendizaje que vinieron a buscar a la universidad, no solamente en términos personales, sino en términos profesionales. Y por eso, entonces, el cambio que estamos buscando hacer es más un énfasis en el sujeto que aprende, que es el estudiante, y en la concepción del profesor como un colaborador, un ayudante, una guía, un soporte para que los alumnos lo puedan hacer. Bueno, ¿y cuáles son los principios o propósitos, pues, como de esta manera, de esta forma nueva de enseñar? El propósito último es lograr que el aprendizaje que se promete en el proyecto educativo de la universidad de verdad lo logre cada estudiante que se aplica con disciplina, con responsabilidad y con empeño a realizar las tareas que le competen. Sin la voluntad del estudiante es imposible que el aprendizaje se dé. Total que lo que estamos buscando es asegurar el aprendizaje. Natalia, quiero que nos respondas por qué la integridad está siendo parte de esto. Porque de los 5 valores que tenemos en la universidad, integridad, excelencia, responsabilidad, audacia y tolerancia, la integridad es la que da el horizonte moral a los otros 4 para que haya como un norte, un sentido hacia el cual el estudiante y en general la comunidad universitaria debe caminar. Nosotros creemos que aunque estamos formando profesionales para el futuro, sobre todo también estamos formando seres humanos que le van a contribuir a la sociedad y a la humanidad en un desarrollo holístico que incluye competencias no solo académicas y científicas, sino también personales. Y la integridad es como esa columna vertebral en la formación del ser en la que queremos hacer énfasis. Bueno, ¿y cuáles son como los temas o los proyectos que están haciendo parte de esta formación educativa? Bueno, primero, un trabajo integral con los docentes, ¿cierto? Poder darles todas las herramientas para transformar esas maneras de enseñar, esa experiencia de enseñanza. Digamos que el programa comenzó por esa parte, por esa transformación de la experiencia de enseñanza del profesor. Segundo, una transformación del currículo, ¿cierto? De cómo llegar a ese enfoque de competencias y poder establecer unos niveles de desempeño en cada uno de los niveles de formación e igualmente cómo cada una de las asignaturas le aporta a ese nivel de desempeño en cada una de esas competencias. Entonces es también un trabajo importante de que ya tengamos ese nuevo enfoque. Luego entonces, cómo se materializa el desarrollo de esas competencias por medio de unas metodologías, unas didácticas que permitan que sean supremamente activas, donde el estudiante se vuelve protagonista de ese proceso y entonces es donde se transforma ya la experiencia de enseñanza.
pero también cómo se transforman los ecosistemas de aprendizaje, cuáles son todas esas herramientas, esas condiciones de los espacios físicos, de las aulas, de los recursos educativos, de los medios digitales y todo lo que se compone pues de elementos para tener unos sistemas muy enriquecidos que acompañen el proceso del estudiante. Y finalmente las transformaciones institucionales, o sea, el pensar en una vicerrectoría de aprendizaje, no una vicerrectoría académica que pronto está más centrada en los currículos y en los contenidos, sino una vicerrectoría que se centra en esa experiencia de aprendizaje del estudiante, que empieza a alinear toda la organización hacia ese proceso, a que todos hablemos en clave de aprendizaje, ¿cierto? No solamente en clave de programas, ¿sí? Entonces, pues son como los proyectos que en este momento nos están ayudando a dar ese paso importante de esa transformación. Bueno, yo soy estudiante y he visto cómo de muchas maneras han implementado eso, pero pienso que las personas quisieran saber cómo se ha implementado y qué respuesta ha tenido. Bueno, digamos que el primer trabajo fue crear el Laboratorio de Innovación y Aprendizaje, que en su momento se llamó Proyecto 50 porque nació en los 50 años de la universidad, y desde allí comenzó una tarea de desarrollar esas competencias de innovación educativa con la disculpa de empezar a integrar en los programas el uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces allí empezó un trabajo de formar a los docentes, de buscar espacios donde ellos pudieran compartir experiencias entre pares, ¿cierto? Para generar como ese sentido de posibilidad, de cómo lo han hecho otros, de que no es tan complicado, de que se puede tener el acompañamiento. Entonces ahí generamos muchas acciones educativas y muchas herramientas con los docentes mismos, muchos contenidos digitales para apoyar esas innovaciones que ellos venían trabajando. De ahí entonces vino un proceso de empezar a transformar los espacios de aprendizaje, entonces fue todo un trabajo en las aulas, ¿cierto? Empezamos por los bloques 33, 34 y 35, hacer un diseño diferente que permitiera más el trabajo colaborativo, entonces se cambió a tener tableros 360, a tener un mobiliario, digamos, con rueditas que permitiera reconfigurar la clase muy rápidamente de acuerdo al tipo de metodología que iba a trabajar cada uno de los profesores. Luego entonces ya empezaron otros enfoques pues ya más profundos, como fue también el diseño de los edificios ya pensados en la enseñabilidad de los saberes. El nuevo edificio de ciencias está pensado completamente de cómo se aprenden las ciencias, ¿cierto? Incorporando toda la parte conceptual, pero también la investigación y toda la posibilidad de desarrollar competencias en todos estos espacios. El espacio de la biblioteca, ¿cierto? Como la primera sala de aprendizaje activo, donde hay espacios de trabajo individual pero abierto o individual más cerrado, o trabajo en grupo abierto y en grupo cerrado. Entonces vamos generando todas esas condiciones para que se pueda realmente hacer esas transformaciones. Gabriel, Jaime, ¿cómo piensas que los estudiantes han respondido a la implementación de estas nuevas formas? En términos generales, muy positivo, porque al estudiante naturalmente le gusta ser activo, le gusta empezar a decidir sobre sí mismo, sobre las rutas para aprender. Yo afirmo esto observando las evaluaciones de los estudiantes a los profesores en el proceso que llamamos de evaluación a la docencia. Y los alumnos manifiestan la satisfacción de la incorporación de actividades en las que ellos no solamente trabajan, sino que trabajan en colaboración con los compañeros, con los pares, aprenden en equipo, son muy reconocedores de los soportes tecnológicos que la universidad les ha puesto a disposición y de esos espacios de aprendizaje de los que hablaba la doctora Claudia, porque ahí hemos visto que el estudiante permanece más tiempo en la universidad sometido a experiencias de aprendizaje y los grupos estudiantiles que realizan las asambleas por escuelas y por departamentos han registrado también un alto nivel de satisfacción de los estudiantes con estos cambios. Natalia, yo he escuchado que este proyecto no solo pues, implementa la integridad, sino que tiene otras áreas que se quieren implementar. ¿Cuáles serían?
Pues digamos que el centro tiene varios ejes de investigación, educativo y de proyección social. Nosotros creemos que como universidad estamos llamados a mantener una reflexión permanente sobre el tema ético y ciertamente no trabajamos solo la integridad académica, sino en general la formación del ser. Por eso, además de espacios de reflexión, acompañamos permanentemente a docentes y estudiantes en asuntos que tienen que ver con dudas académicas respecto a si algo constituye o no fraude o si hay, digamos, un asunto de un vínculo con un profesor que pueda estar causando una dificultad, pero también queremos investigar y estamos investigando la moral en los seres humanos, en este caso en la comunidad de Afitense. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Cómo hacemos como esa relación costo-beneficio al momento de tomar una decisión ética? ¿Qué consecuencias asumimos cuando obramos mal? También pues desde el Centro de Integridad estamos acompañando a la vicerrectoría y a un grupo de personas en el comité disciplinario para mantener esa reflexión permanente con los estudiantes y tenemos un deber claro como universidad de fomentar la reflexión no solo al interior de AFIT, sino también en la ciudad, en el país y en el mundo. Por tanto, formamos red, estamos digamos gestionando y formando una red en América Latina de integridad académica donde queremos que este tema sea cada vez más vigente, más conocido, más estudiado en la región y tenemos esa gran misión desde el Centro Internacional de Integridad Académica al que AFIT pertenece y donde tiene un asiento en su junta directiva. Me gustaría que Natalia nos ampliara un poquito más del trabajo que venimos haciendo a nivel de piloto de esos diseños curriculares en clave de integridad. Creo que es una experiencia muy interesante donde ya podemos ver cómo se refleja ese trabajo desde ese principio de integridad en el día a día en un aula de clase. Sí, gracias Claudia. Nosotros lo que hemos, digamos, aprendido con los años es que lo comunicacional visibiliza un problema, como lo tuvimos o lo hicimos durante 6 o 7 años. En la comunidad de afitense se comprendió que el tema de integridad académica y en general de ética era fundamental, pero como lo dice nuestro rector Juan Luis Mejía Arango, eso no basta para transformar comportamientos. De ahí que intuíamos desde el principio, pero apenas en este momento lo estamos realizando, necesitábamos entrar al aula y no solamente al aula, sino al diseño curricular. Entonces estamos en este momento en una prueba piloto con 6 cursos de la Escuela de Administración en donde hemos venido revisando cómo tenían ellos ese plan de estudios, cómo era pues en el currículo de cada uno de esos cursos, por qué habían decidido lo que habían decidido. Entonces normalmente los cursos en EAFIT se han diseñado con base en contenidos, se quieren impartir estos temas y se diseñaban las 14 sesiones del semestre de 48 horas pues cuando se trata de cursos completos. Resulta que la integridad o la ética pues se ha pensado normalmente como un tema transversal y cuando se piensa como un tema transversal normalmente tiende como a olvidarse y a dejarse un poco como algo que se toma como obvio y no se asume y no se piensa desde un inicio. En ese sentido lo que el ejercicio con los profesores fue o ha sido revisar por ejemplo cómo es el pacto pedagógico, cómo es ese primer día de clase, a qué acuerdos se llegan, cómo vamos a evaluar y por qué vamos a evaluar de esa manera y cómo vamos a construir esas rúbricas para evaluar, digamos de una manera justa, pero además de una manera en donde se asegure el aprendizaje, cómo es el vínculo profesor-estudiante, qué simboliza un profesor en la vida de un alumno y cómo ese vínculo necesariamente traspasa el tema académico, científico, a un tema humano y personal, donde el profesor también es un referente, como un ejemplo de vida, como una persona en la que el estudiante confía o el estudiante siente miedo o el estudiante espera y mira unas cosas. Con base en todo ese análisis, entonces fuimos, digamos, no diciendo el profesor debe hacerlo así o asá, pero dándole la oportunidad al profesor de que él, con base en las conversaciones que teníamos, en la literatura de integridad académica, él fuera como reconstruyendo su plan de estudios como una propuesta ya para todo el grupo, digamos, de profesores que imparten ese curso, para que el tema de la integridad y de la ética y de otras competencias blandas como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, esté muy presente. Entonces es una prueba piloto que esperamos, digamos, ya implementar en este segundo semestre 2018-2 y ya ojalá, si da buen resultado, poderlo llevar a la universidad. Precisamente de eso que decías, yo llevo 4 años en la universidad. Y últimamente he notado cómo los profesores nos enseñan más el trabajo en equipo. Antes era todo más individual, era todo como
como si más separado, en cambio ahora ya somos pues como mucho trabajo en equipo y sobre todo el acompañamiento del profesor ya es más grande. Anteriormente solo debíamos venir a la universidad a hablar con él en su oficina, pero ya veo como un acompañamiento, pues lo que es por vía correo, WhatsApp, ellos te brindan como mucho, sí, como muchas recomendaciones en todo el curso. Entonces yo ya sí veo como esa diferencia de hace 4 años a lo que es ahora. Entonces esto hace parte de ese proyecto. Yo creo que eso es, Gabriel, como la materialización de un proyecto y de una mirada que venimos desarrollando desde hace muchos años con Proyectos 50, con la Dirección de Formación Integral. En la universidad hay un acumulado muy rico de experiencias de formación soportadas en grandes teorías de la pedagogía y de la didáctica, que hacen de la universidad un mundo muy rico para poder combinar estrategias y poder desarrollar las llamadas competencias del siglo XXI, donde esas que has acabado de observar hacen parte: el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, el aprender con pares, el aprender aplicando, porque yo quiero juntar dos cosas que anteriormente Natalia señalaba. El esfuerzo por lograr y asegurar un aprendizaje cierto, real, efectivo y oportuno, que tiene un indicador: el conocimiento que uno adquiere, poderlo aplicar en contextos diferentes a aquel del cual lo ha aprendido. Pero al aplicar el conocimiento, hacerlo no solamente con base en el saber, sino también con la ética. El conocimiento tiene que ser aplicado con claros principios éticos, es decir, con un razonamiento que sea capaz de ayudar razonablemente a establecer la conveniencia, la oportunidad, la corrección, y eso es lo que se está haciendo. Creo que ahí también hay un trabajo importante en ese trabajo colaborativo, que no es solamente, digamos, lo que se puede trabajar en el aula de clase, sino también el trabajo colaborativo entre los profesores. Entonces, hoy en día hemos empezado a hacer una construcción en ese diseño de currículos por competencias que implica el trabajo colaborativo de docentes de las diferentes escuelas, de llegar a acuerdos de cómo cada uno desde la asignatura que está trabajando va a aportar en ese desarrollo de ese estudiante. Entonces no es ya cada profesor como cumpliendo únicamente con su labor, sino en una forma en equipo como todos estamos trabajando en pro del estudiante. E igualmente empiezan a aparecer programas nuevos que ustedes van a ver a partir de este año, que son también ya programas transdisciplinares, que no son tan solo de una escuela, sino que se desarrollan entre 3 y 4 escuelas, donde entonces igualmente viene un trabajo colaborativo entre decanos, entre jefes de departamento, entre jefes de programa, entre profesores, para poder hacer estas nuevas construcciones de brindar todos estos nuevos ambientes de aprendizaje. Bueno, estás hablando de algo que va a pasar en un futuro, pero entonces yo quiero saber, ¿ustedes qué esperan de nosotros como estudiantes? ¿Cómo esperan que nosotros nos involucremos en ese proceso nuevo? Yo quiero contestar esa inquietud, invitando o convocando a los estudiantes a que ejerzan el derecho que tienen de aprender y de aprender activamente, que asuman esa parte de la responsabilidad que conlleva matricularse en una institución que tiene entonces un proyecto institucional de educación que ha surgido de la experiencia de muchos años y que lo aprovechen al máximo. Sabemos que en la universidad en pregrado la asistencia no es obligatoria. Sin embargo, quisiéramos que los estudiantes estimaran de una manera más positiva la interacción con sus profesores, la oportunidad de preguntarles, de escucharlos, de pensar en grupo, de colaborar con ellos en satisfacer las demandas y las curiosidades intelectuales que tienen. De tal manera que, ¿qué esperamos de la población estudiantil? Que asuma muy bien su responsabilidad, que aproveche las múltiples oportunidades que la universidad le brinda, y entre ellas la dimensión cultural. Esta universidad es muy rica en expresiones culturales y artísticas que complementan y amplían el desarrollo de la conciencia cognitiva. Yo esperaría que los estudiantes construyan un proyecto de vida universitaria.
¿cierto? Que no sea solamente llegué aquí a estudiar una carrera, sino que se convierta en un proyecto de vida universitaria, que pueda mirar todas las oportunidades que tienen dentro del campus, porque esta universidad tiene una riqueza cultural gigante, una cantidad de proyectos de investigación en los que se puede participar, pues una agenda de investigación, una cantidad de programas extracurriculares, ¿cierto? De grupos estudiantiles, de trabajos empresariales también, pues de emprendimientos. Entonces, cómo a partir de todas esas oportunidades que tienen empiezan a organizar ese proyecto, empiezan a organizar su tiempo, pueden aprovechar cada día en la universidad, todos, en los distintos espacios, todas estas posibilidades, y que realmente se convierta en esa experiencia de vida. Pero si uno no lo tiene como un proyecto, pues pueden haber muchas cosas y ni siquiera se da cuenta. Entonces, cuando uno toma conciencia de él, de que lo convierto en ese proyecto de vida, me fijo unas metas, empiezo a ir articulando todo y voy mejorando mi proceso de aprendizaje. Y yo quisiera también, en el mismo sentido de Claudia, decir que es muy importante como el compromiso del estudiante con su experiencia de esos 4 años y medio, 5 años, en el sentido de que esto no sea como un asunto más en una lista de chequeo en la vida, porque yo estudio tal vez una carrera por las razones equivocadas, o porque mis padres me están obligando, o porque la sociedad es lo que espera de mí. Uno cuando ya está en la vida laboral pasa muchas horas, muchas más acá en el lugar de trabajo donde uno esté, que en su propia casa, que con su propia familia. Y depende mucho el éxito, pensado el éxito en términos de satisfacción con la vida, bienestar personal, si eso que uno hace tiene sentido para la vida de uno y para ese proyecto de vida mayor. Entonces, la elección de la carrera es fundamental porque va a empezar a determinar con qué personas te relacionas, quiénes van a ser tus maestros, qué campos de acción vas a explorar y eventualmente en qué te vas a desempeñar. Si uno escoge una carrera por las razones incorrectas, probablemente va a ser muy infeliz o va a tener como una carga sobre sus hombros que va a estar acompañándolo a uno el resto de su vida. Pero si uno puede sacar y desarrollar todo su potencial humano y académico a través de la carrera, digamos, donde las competencias de uno pueden ser mejor aprovechadas, tiene muchas posibilidades de desarrollar un proyecto de vida satisfactorio, valioso, significativo, y en ese sentido yo también esperaría que los estudiantes sean muy sinceros con sus elecciones de carrera y que si tienen dudas o inseguridades, que es muy natural, busquen los apoyos que ofrece la universidad desde desarrollo estudiantil, desde el Centro de Integridad, para conversar sobre lo que significa esa elección de una carrera universitaria en el proyecto de vida general de ellos. Yo haría también una invitación a los estudiantes en este momento a ayudarnos a construir este nuevo modelo, ¿cierto? Estamos partiendo de nuestro proyecto educativo institucional, pero cómo construir ese nuevo modelo a partir también de las expectativas que ellos tienen, que no sea solamente, digamos, algo que reciben, sino que ellos pueden aportar muchísimo en el plan de desarrollo de la universidad, en definir nuevos ambientes de aprendizaje, en plantear nuevas acciones que piensan que para ellos que pueden ser mucho más enriquecedoras y que podamos escuchar toda esa oferta, porque creo que la universidad tiene los espacios con los representantes estudiantiles, pero más allá de eso es poder recoger las voces de todos y hacer una construcción colectiva. Sobre esta inquietud de cómo los estudiantes pueden hacer un mejor aprovechamiento de la universidad, yo también los invitaría a pensar, ya que estamos en una fábrica de aprendizaje, en la universidad como una institución que le ayuda a uno a fraguar un proyecto de vida y a pulir los deseos y las aspiraciones. Y para eso es importante diferenciar que uno viene a la universidad no por las calificaciones, sino por el desarrollo de la inteligencia, de la sensibilidad, de todas las dimensiones de su personalidad, y que el conocimiento es apenas una entre múltiples riquezas con las que un ser humano se dota para atravesar su vida. Cuando descubramos que la universidad es una institución que le ofrece a uno todas las posibilidades para el desarrollo integral de la persona, es decir, en todas las dimensiones de la personalidad, yo estoy seguro que ese estudiante asumirá de una manera muy diferente en términos positivos la experiencia de la vida universitaria. La universidad no solo la formamos los estudiantes, sino también los profesores. Entonces, ¿qué es lo que esperan de ellos? Bueno, de los profesores, lo primero que tenemos que esperar es que cumplamos
adecuadamente nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. Nuestro compromiso es con el desarrollo integral de las personas que vienen a la universidad y con el aprendizaje o los aprendizajes que ellos han venido a buscar. Estamos seguros que en EAFID hay una comunidad docente muy idónea en términos científicos y muy bien predispuesta para mantener una relación constructiva, interactiva con los estudiantes, porque la educación es una acción de comunicación y en esa acción de comunicación se juegan tantos compromisos y tantos valores que están presentes en nuestros profesores, que estamos en la actitud y en la disponibilidad de ser esos mejores servidores de los estudiantes. Quisiéramos que los estudiantes establecieran con nosotros también un nivel de confianza, de seguridad, que sus propósitos nosotros estamos para ayudárselos a conseguir. Yo esperaría a los profesores en este momento el que conozcan mucho más a sus estudiantes, que podamos brindarle las herramientas, los datos para que puedan también tener más información alrededor de ese estudiante, que puedan aprovechar y tener unas alertas tempranas, ¿cierto?, para que puedan acompañar y hacer una tutoría permanente a ese estudiante y una tutoría en forma integral. O sea, no es solamente, como tú decías, nos reciben más, nos sentimos que nos acompañan, pero también es anticiparse a las problemáticas que se pueden presentar en determinado momento. Y hoy en día, digamos que la tecnología con todos estos nuevos modelos inteligentes, pues nos permiten predecir, mirar cuáles son los riesgos que tiene este estudiante, dónde está teniendo problemas, qué es lo que lo puede estar afectando. Entonces el docente debe anticiparse y buscar soluciones. Puede ser que la metodología que en determinado momento se está trabajando funciona muy bien para unos estudiantes, pero no tanto para otros. Entonces, ¿cómo no dejo que este estudiante que no se siente muy cómodo con esa metodología, le doy otra oportunidad de que lo pueda hacer con la que él sí va a desarrollar mucho más sus habilidades? Entonces, hoy en día esas herramientas, entonces parte es como que él se forme en el uso de todas estas herramientas que le van a ayudar a hacer una mejor docencia, a ser un mejor profesor y convertirse en un maestro. Yo diría, pues, integridad, pasión, amor por la docencia. Uno puede saber mucho de un tema, pero no solamente basta saber, sino querer y saberlo compartir. Generar pasión y deseo en el estudiante de aprender, compromiso. El profesor está expuesto permanentemente y los estudiantes se dan cuenta de si un profesor ama lo que hace, si el profesor está interesado por ellos como seres humanos, si el profesor, escuchábamos el martes en la celebración del Día del Profesor, el denominador común de los estudiantes que fueron entrevistados, de los profesores que salieron pues reconocidos, era: el profesor quiere que yo aprenda, el profesor se preocupa porque yo realmente tenga un dominio, un conocimiento de este tema, pero además es una buena persona, se preocupa pues como de una manera muy integral por mí. Entonces yo creo que es que los profesores todos en esta universidad reconozcamos que cuando elegimos ese camino es porque nos tomamos muy en serio esa labor de profesar un saber y de profesar una vida, que es el vínculo, que es el que se va manifestando a través del vínculo con esos estudiantes. De eso que dices, yo me llevo como en la memoria a esos profesores que yo digo, me hacen apasionar por el tema, porque son profesores que no hacen que uno vaya a clase por la responsabilidad, sino por el amor a aprender, a ver esa clase, a pues como a escuchar lo que ellos dicen, porque uno los ve apasionados, y entonces la verdad creo que de pronto sí están cumpliendo con el objetivo. Pero no sé si de pronto quisieran hablar algo más, algo como que los estudiantes entiendan definitivamente, o sea, qué es lo que la universidad quiere. Lo que la universidad desea y se compromete a trabajar diariamente es en que nuestros estudiantes logren el pleno desarrollo de su ser, en todas las dimensiones, y donde el aprendizaje sea para ellos un valor significativo, sobre todo porque es el baluarte para después vincularse al mundo del trabajo, al mundo de la producción, al mundo de la sociedad. Y en esa sociedad estamos ansiosos de personas que sean buenos hombres y buenas mujeres, buenos ciudadanos y buenos trabajadores. Eso es lo que el rector nos dice constantemente: vigilemos que estemos
alineados en esos propósitos. Bueno, y demos como un abrebocas de qué es lo que sigue en este proyecto. Antes de la abrebocas, yo quisiera decir que también la habilidad mayor que queremos generar en nuestros estudiantes es el aprender a aprender, que ellos se vayan con esa herramienta, porque con los cambios futuros, con todos los cambios que se van proyectando, dados los avances tecnológicos, dados las nuevas generaciones que tenemos en este momento, es muy importante que ellos puedan estar en un aprendizaje permanente, que puedan tener cómo aprender a lo largo de toda la vida. Bueno, y frente a qué se vienen, grandes retos, muchos retos en este momento, por lo mismo que les estaba diciendo, vienen muchos cambios tecnológicos que algunos lo miran pues como de alguna manera una amenaza, porque estamos hablando de que en el 2030 el 50% de los empleos que hoy existen se van a transformar o van a desaparecer. Entonces, como universidad tenemos un reto gigantesco, primero en cómo desarrollamos una educación continua de muy buena calidad para que todos los egresados que se han formado con nosotros puedan rápidamente en ese aprender a aprender, desarrollar las nuevas habilidades para que se puedan adaptar a esos cambios y puedan optar a nuevos empleos. Pero también en cómo nuestra oferta de programas también se va transformando, ¿cierto? Y va respondiendo a todas esas nuevas necesidades de la sociedad, como digamos todo lo que la robotización va a transformar. Entramos desde la parte humanística también, a mirar que no todo se puede volver tecnología, sino que antes tenemos que aprovechar que el hombre va a tener más tiempo para poder desarrollarse más en su ser, para trabajar mucho más alrededor de la cultura y del arte. Entonces, ¿cómo vamos integrando todas estas posibilidades en nuevos programas y nuevas ofertas desde la institución? Hay un proyecto que yo no quisiera dejar de mencionar de lo que se viene y nos va a permitir aprender en la universidad de nuestras propias prácticas, que es un programa de analítica educativa, donde podamos tempranamente detectar las necesidades y los soportes que un estudiante necesita para seguir su tránsito exitoso en la vida universitaria y evitar sus fracasos o su deserción o su abandono en la medida de lo posible, de tal manera que vamos a lograr una ciencia muy reciente en el mundo que es ese pensamiento computacional para poder relacionar la cantidad, los miles y los millones de datos que tenemos en la universidad sobre el desempeño de los profesores, de los estudiantes, de la administración, de sus logros, de sus prácticas, para estarlas revisando más críticamente y poder hacer acciones permanentes de mejora. El reto inmenso que tenemos es que nos trazamos desde hace ya 7 años, 8 años, es crear una cultura de integridad. Quisiéramos llegar al punto en donde no fueran la mayoría, sino la minoría los que optaran, por ejemplo, en determinado momento por recurrir al fraude académico como una manera de obtener buenas notas. Quisiéramos llegar al momento en donde los estudiantes entendieran pues que finalmente la nota no es lo esencial, simboliza un proceso de aprendizaje, y que también nos preparemos como universidad para que esos estudiantes que vayan pasando los cursos realmente hayan obtenido el aprendizaje óptimo y no simplemente gané o perdí y eso se queda así, sino que se vayan logrando esas competencias que estamos diseñando en este nuevo, digamos, en esta nueva revolución del diseño curricular por competencias, para que todos esos estudiantes que graduamos semestre a semestre realmente tengan las competencias académicas, científicas, humanas, para enfrentar el mundo laboral, y no que haya estudiantes que obtengan ese diploma, digamos, de maneras que no sean gratificantes ni para ellos ni para nosotros como universidad. Y yo esperaría, y el reto grande es que no se gradúe ningún estudiante de esta universidad sin que haya sido una experiencia muy significativa en su vida, que vaya a recordarla hasta el último día de su existencia como uno de los momentos, como uno de los, digamos, 5 años más preciados, más significativos y más transformadores en su existencia, que fueron un pilar fundamental para ese proyecto de vida que va a ir, digamos, elaborando y concretando a lo largo de sus años. Bueno, por lo menos yo sí me voy a llevar los 5 mejores años de mi vida. No sé si quisieran agregar algo más. Bueno, y en la página tenemos donde leer más sobre el tema o donde podemos acceder a más información. Tenemos un espacio donde hemos ido socializando, digamos, desde el Laboratorio de Innovación y Aprendizaje,
como esos primeros resultados de los profesores, ¿cierto? De sus experiencias de enseñanza, de todas estas innovaciones que se han llevado a cabo y algunas de las investigaciones que ya dan cuenta de cómo se ha ido transformando el aprendizaje de los estudiantes. Da cuenta también este sitio de las transformaciones de los ecosistemas de aprendizaje y un poco pues de esa transformación institucional. Pero yo creo que muy pronto vamos a tener ya pues una página desde la Vicerrectoría, desde la Dirección de Formación, que pueda mostrar a los estudiantes todas estas posibilidades para que puedan realmente proyectarse frente a su vida universitaria. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Nuestros invitados, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes los esperamos en una próxima emisión de Campus Global y recuerden que todos podemos aprender sin la necesidad de tener un carnet.